Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Peter and John were En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo, a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. he asked for alms. Pedro, Peter looked intently con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo, míranos. He paid attention. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Peter said, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, but what I do have, te doy lo que tengo. in the name of... En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Then Peter took Agarrándolo de la mano derecha lo incorporó. and immediately Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. he leaped up, Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. all the people saw La gente lo vio andar alabando a Dios. they recognized Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa, se quedaron estupefactos ante lo sucedido. of what had happened to him. Verbum Domini. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Give thanks to the Lord. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, Oh, sing to cántenle al son de instrumentos tell all his wonderful. y hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Glory in his holy. Gloríense de su santo nombre. Que se alegren los que buscan al Señor. To the Lord, Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. O children of Abraham, Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. he the Lord, El Señor es nuestro Dios. judgments of Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. he remembers his covenant. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, Covenant he de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia,
This is the day the Lord hath Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. That very day, Dos discípulos de Jesús iban andando aquel día a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. and it happened Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, eyes were pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. he asked them, Él les dijo, are you ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? looking downcast? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? And he replied to Él them, les preguntó, ¿qué? I said to him, Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. En verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles y que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. and he said to them, Entonces Jesús les dijo, qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. was it ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? glory? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. They approached the village. Ya cerca de la aldea donde iban. Él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo, Stay with us. quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. So Y entró para quedarse con ellos. that while he Sentados a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y les reconocieron, pero él desapareció. when they said, Ellos comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? so they set out Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor, y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Verbum Domini. Throughout this whole week, Durante toda esta semana celebramos la octava de Pascua. Cada día es una celebración de Pascua. Por lo tanto, proclamamos la gloria, lo cual no hacemos los demás días de semana en tiempo de Pascua.
pero durante estos días lo hacemos. Y en muchas partes del mundo, el Medio Oriente y otros sitios, greet each other with normal no se saludan unos a otros con saludos normales diciéndose hola, sino con las palabras Cristo ha resucitado. Efectivamente, ha resucitado. Y lo escucharán en diferentes idiomas. Y not only in the Roman rite, but in nosotros no solamente en el rito romano, sino en los demás ritos, leemos estos evangelios de las diferentes apariciones de Jesús después de la resurrección. in this way, Y en esta forma we turn ourselves to one of the most basic issues of the volvemos la mirada hacia uno de los temas más esenciales de la fe. Cristo no es meramente otro mártir. Hubo muchos mártires. church. And En la Iglesia Católica, en los últimos 2000 años, ha habido unos 75 millones de mártires que han muerto por la fe. remember, Siempre recuerden, más de la mitad de aquellos murieron en el siglo XX, 40 of the 75. 40 de los 75 millones. People Y estas personas murieron y lo hicieron porque, como vimos este domingo pasado, más de 300 de ellos que murieron, más de 200 de ellos, porque murieron porque creyeron que Cristo es más que un mártir. Él murió verdaderamente y sufrió de manera heroica. but there's something more to it. Pero hay algo más. It is a death Es una muerte que es para nuestra salvación y that brings new life, resurrección que trae vida nueva. key to our faith. Esto es esencial para nuestra fe. Esto es lo que hace a Cristo distintivo entre Leaders todos los otros demás líderes de las religiones. see this Y vemos component este componente muy importante en todos estos episodios de las apariciones de Cristo, que los discípulos y los apóstoles, very different. todos consideraron muy difícil creerlo. No decían, sí, es el tercer día, vamos a esperar la resurrección. Ya es hora. Por supuesto, no tenían relojes, a duras penas tenían relojes de sol, pero You know that podían death is normal experience. darse cuenta que la muerte es una experiencia normal. Esto es algo que ocurre, así que This context, esto lo escuchamos en esta conversación. Passover was finished. La Pascua había terminado y Disciples, estos dos discípulos estaban volviendo a casa having celebrated después de haber celebrado los primeros días de Pascua. the Sabbath of Passover, Y el sábado de Pascua había sido el día antes, y en aquel sábado el cuerpo de Cristo yacía en el sepulcro. they all had to rest. But now, Así como ahora todos tenían que descansar, ya podían empezar su camino de vuelta a casa. this, Y ellos which is not unusual when you're walking long, empiezan a conversar con este forastero, lo cual no es inusual cuando uno está caminando distancias largas y uno se topa con alguien, no es inusual. Conversar con un forastero es algo común. him, well, he engages them actually. This is Y más bien, Él les habla a ellos. Esto es importante. Cristo toma la iniciativa de preguntarles de qué están hablando mientras iban caminando. Es la iniciativa de Él de entrar en conversación con ellos. Y esto es muy importante en nuestra propia vida de oración. people will talk about the importance of Muchas veces la gente habla de la importancia de la oración, y deben hacerlo porque es muy importante. Pero algunas veces hablan como si la oración fuese principalmente la actividad de ellos, principalmente la búsqueda de ellos, buscando a Dios, buscando significado, buscando paz interior, buscando silencio, etcétera. whereas Christian En tanto que la oración cristiana es una respuesta a la iniciativa de Dios. Recuerden que a lo largo de la Biblia, more example este es solo un ejemplo más, que a lo largo de la Biblia story of God es la historia
de la búsqueda de Dios, buscando a la humanidad. No que los seres humanos están buscando a Dios, eso es filosofía, sino en las Escrituras es Dios quien nos busca a nosotros, remontándonos hasta Adán y Eva cuando se esconden en los arbustos y Dios les dice dónde están. Y aquí Cristo se les acerca y les pregunta, ¿qué conversación es esa que tienen? Y ellos son los que no saben lo que está pasando. No es fuera de lo común que las personas en relación a Dios se la pasan hablando mucho en sus oraciones y algunas personas, muchas personas de hecho, pasan mucho tiempo en su oración diciéndole a Dios cómo está supuesto a responder a la oración. No es inusual. La gente dice, Señor, si nada más hicieras esto o hicieras lo otro, entonces todo saldría bien. En lugar de escuchar a lo que Dios está diciendo. Y eso es lo que este par aprende cuando empiezan a escuchar lo que Cristo les dice. Y les pregunta qué ha pasado. Y ellos saben qué ha pasado, pero su propia preocupación. Ellos saben que el sepulcro está vacío. Testigos. Pero lo único que son capaces de concluir es que no podían encontrar su cuerpo. De hecho, esto no es algo malo. No me molesta, esto es bueno. Creo que son personas que están dispuestas a escuchar la evidencia y no decir más que lo que la evidencia exige o permite. Uno pensaría que ciertas organizaciones noticiosas deberían pasar mucho tiempo aprendiendo de estas dos personas para remitirse solamente a los hechos en lugar de especular. Luego, Jesús es el que responde a esto porque aquí es donde ellos hacen una editorial. Pensábamos que Él sería el que redimiría a Israel, pero la implicación de esa afirmación es, bueno, puede que no sea. Lo único que tenemos es un sepulcro vacío. Y había una variedad de imágenes acerca de cómo redimir a Israel, que incluso causaban que muchos de los judíos se dividieran en una variedad de partidos. Los celotes, una y otra vez, trataban de redimir a Israel, metiéndose en diferentes guerras y revoluciones que perdían todo el tiempo. Y continuaron esto hasta que fueron eliminados, erradicados en el año 72. En Betsaida, el último muere ahí. Y luego tenemos otros como los acenos, que estaban guardando silencio en su propio rincón, esperando que todos los demás murieran y que ellos fueran los únicos sobrevivientes. Ellos se llamaban a sí mismos los hijos de la luz y todos los demás eran los hijos de la oscuridad y todos iban a morir y ellos iban a ser los únicos sobrevivientes y eso iba a ser todo. Así que tenían grandes expectaciones y aparentemente estos discípulos compartían algunas de esas expectaciones de que habría quizás una liberación de los romanos, la restauración del reino de David y su imperio, y eso es lo que parecían esperar. A lo que el Señor les responde, oh, qué necios y torpes son. Esto es algo que he escuchado incluso en nuestra propia época. En especial escuchamos esto en respuesta a aquellos que apoyaron la teología de la liberación. Enfatizaban cómo ellos estaban edificando el reino de Dios. Y lo estaban haciendo al liberar toda la riqueza de los riquezos, de los ricos, y dándosela a los pobres. Y una vez que los pobres tuvieran la riqueza, iban a ver un paraíso nuevo en la tierra, a un reino de Dios aquí en la tierra. Y iban a edificar el reino como una sociedad justa. Ese era su ideal.
Deberíamos estar en favor de la justicia, por supuesto. Deberíamos estar en favor de que todo el mundo, a que todo el mundo le vaya bien y que la gente mala no le quite sus cosas a los demás, hasta los buenos o los malos. Debemos estar a favor de ello. Pero decir que eso es edificar el reino de Dios puede ser igual de necio que estos discípulos, por el siguiente motivo, que una vez que otro grupo obtiene las riquezas, usualmente acaban igual de corruptos que aquellos a quienes se los quitaron, porque todos son criaturas caídas, fallidas, todos nacidos rebeldes, tienen el pecado original dentro. Y lo he visto a lo largo de mi vida. Un grupo llega al poder y luego se vuelve políticamente corrupto. En la ciudad de Nueva York solía haber grupos de políticos republicanos que manejaban los diferentes grupos, perdieron el poder, los demócratas ganaron el poder y lo mismo pasó con ellos. Y también pasó esto en mi ciudad natal de Chicago. El poder cambiaba de manos de unos a otros y se volvían igual de corruptos que el grupo anterior. Eso no es el reino de Dios. Eso no es el reino de Dios. Es tratar de lograr que la gente sea honesta y eso es bueno. Pero tenemos que recordar lo que Dios dice acerca de su reino. El tema principal es que Él es el Rey y que Él va a regir nuestros corazones, Él va a transformarnos a todos, en todos los partidos y en todos los temas políticos y en todas las filosofías. Él quiere transformarnos a su rectitud y santidad. Eso lo vemos coherentemente. Y lo que Cristo hace al responder a la necedad de este par de las expectaciones del reino de Israel, de que iba a ser restaurado, es que Él habla de Moisés y los profetas y les explica las escrituras, todas. A menudo, yo pienso, a menudo, cuando era joven, sobre todo, cuando era seminarista, yo solía pensar, ojalá San Lucas hubiera enumerado todos esos pasajes que el Señor habló. Él nada más dice que explicó a Moisés y los profetas, pero ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran las escrituras? Porque esto incluye, aparte de los profetas, incluye las historias y los demás escritos. Y luego cuando estudié, de hecho estaba en el proceso de traducir los Hechos de los Apóstoles, y luego me di cuenta, claro que sí nos dio esa lista. Los Hechos de los Apóstoles nos da los diferentes pasajes que Cristo enseñó a los apóstoles, solo que los vemos utilizándolos en los diferentes contextos. Está delineado para nosotros. Y ellos incorporan esos textos de los profetas, los escritos y Moisés. Y los vemos citados una y otra vez. Así que sí, los tenemos. Y esto es algo que también es importante para nosotros. De vez en cuando, aún cruzo con ciertas personas que dicen, ¿por qué se tomó la molestia de estudiar el Antiguo Testamento? ¿Por qué pasó tanto tiempo leyéndolo? Yo siempre encuentro que una respuesta a ello fue, bueno, Jesús lo hizo. Yo creo que si él pensó que era buena idea, yo también puedo pensar que es buena idea. Y si él va a utilizarlo, quizás nosotros los cristianos también deberíamos. Esta fue una tentación al comienzo de la iglesia. La primera crisis para el canon de las escrituras provino de Marciano, quien rechazó todo lo que era judío, todo el Antiguo Testamento, e incluso las partes del Nuevo Testamento que fueron escritos por judíos. Bueno, eso es todo menos Lucas y los Hechos, los apóstoles. Algunos dirían que Pablo sería excepción, pero Pablo también fue judío. Sería necedad.
our sense of Necesitamos nuestro sentido de nuestras raíces. Es importante conocer la historia de la iglesia. Muy importante entender el Nuevo Testamento e ir al Antiguo Testamento, porque entonces cuando lo hacemos, vemos una y otra vez las profecías acerca de Cristo. De hecho, por eso es que el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento 360 veces. this is something that Christ Es algo que Cristo consideró muy importante, of our y la integridad de nuestra fe está arraigada en el Antiguo Testamento. Ese es uno de sus argumentos. Él dice, todo esto va en dirección mía. Él personalmente es aquel mediante el cual tenemos este lente por el cual podemos entender el Antiguo Testamento. as he plans to go on, Y you see that they urge him mientras planea seguir adelante en camino, ellos le instan a que se quede con ellos para cenar con ellos al final del día. Al leer las escrituras nos damos cuenta que utilizan incluso los mismos verbos en una forma diferente, un poquito diferente, un prefijo diferente. El mismo verbo que utilizó Lot en Génesis 19, versículo 3, cuando le pide a los ángeles que se queden. Vemos una alusión a Abraham, urging the three angels, instando a los tres ángeles a que se queden con él también. and now they are Y ahora ellos le están pidiendo a Jesús que se quede con ellos y que cene con ellos. he takes the meal Pero él lleva la cena a un nivel nuevo cuando lo bendice y parte el pan y se los da. Los mismos tres verbos en la misma secuencia que en la multiplicación de los panes y los peces y que en la primera Eucaristía, en la última cena. Luego it's not se les abren los ojos. who are the ones Y no es que ellos hayan sido quienes se hayan dado cuenta, quienes hayan resuelto esto. Esta capacidad de reconocer a Cristo es un acto de Dios. this is his grace Es la gracia del Señor que obra en ellos, así como fue Cristo quien tomó la iniciativa de entrar en conversación con ellos, porque Dios es el que nos busca a nosotros. we need to see our Y own tenemos que ver nuestra propia vida de oración como una respuesta a ese llamado que Él nos hace con bondad. También vemos que sus ojos quedan abiertos God's gracious act. por la acción bondadosa de Dios. Llegan a la fe. La fe es algo a lo que ingresamos Stage etapa por etapa, de un nivel a otro, glory to glory, de gloria a gloria, como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. going into more depth. Seguimos adentrándonos más y más, y eso es lo que hacen estos discípulos también. Then all of a Y sudden, entonces súbitamente, apenas reconocen a Cristo, Él desaparece. Pero no permanentemente, lo han de ver un poco más adelante, cuando regresan a Jerusalén. Y ya escucharemos eso mañana. Pero their experience that esta es la experiencia de ellos, de que Cristo no simplemente but he dejó un sepulcro vacío, sino que es una presencia real, una presencia que se ve en la palabra de Dios presence in the Eucharist. y una presencia en la Eucaristía. Y nosotros en este tiempo de Pascua lo continuamos. Leemos la palabra de Dios y somos alimentados por ella. Y luego recibimos la Eucaristía y somos alimentados por ella. Y de esta forma también vamos de un nivel de la fe hasta otro.